Bienvenidos amigas y amigos a su podcast de análisis político, donde cada semana nos reunimos con mi amigo Iván Soto a entrecruzar los temas, a poder ahí triturarlos, analizarlos y deconstruirlos por términos más sociológicos. ¿Qué tal, Marco? Un grato placer poder compartir el micrófono una vez más contigo en nuestro podcast Duodinámico, acá en el Escondite Restobar, que gentilmente nos presta su local para poder expresar nuestras ideas. ¿Cómo estás? Muy bien, pues. Y es muy bonito acá el lugar, y además los sándwiches son muy ricos. Así que vengan acá a comer. Lo recomendamos. Y se pueden tomar un trago también. ¿Ya? Oye, mira, te voy a llevar un tema, Iván, un tema. ¿Qué vas a poner importante en la mesa? A ver, cuéntame. Mira, voy a decir como decía Carlitos Núñez: internacional, nacional y regional. Así nos vamos a ir. Nos vamos a ir con el tema del acuerdo, o más o menos acuerdo de Trump con los ayatolás de Irán. Porque esto no es con Irán, porque tú sabes que los iraníes son una gente muy admirable en ciencia, en arte. Por supuesto, no tengo nada que y realmente han sido cooptados por este régimen realmente asesino. Mira, te voy a comentar una cosa, que hoy ya se sabe que este no ha sido un buen acuerdo, y además ni siquiera es un acuerdo, es un memorándum de entendimiento. Sí, ¿Por qué se le critica? Y ahí tú me vas a comentar. Y se le critica, porque le van a pasar platita a los ayatolás. Estamos hablando de 300 mil millones de dólares en compensaciones a Irán, para poder comenzar a hablar. No dice nada de que se le va a evitar el programa nuclear de Irán, ¿cierto? Que se va a retrasar, se va a eliminar, digamos. Además, sugiere que va a haber un levantamiento de sanciones, lo que le va a dar cash, ¿cierto? Le va a dar efectivo a los iraníes, a los ayatolás. Y finalmente, con esto se va a terminar fortaleciendo el régimen. Pero ¿sabes lo que me parece más grave? Es que finalmente esta gente, yo no sé cómo lo que habrás escuchado tú, pero puede llegar a cobrar peaje. ¿Tú te imaginas cobrar peaje por pasar todos esos barcos ahí? Sí, ¿tú sabes quiénes son los que pagan compensación cuando termina una guerra? Los perdedores. Los perdedores. Por supuesto. Supuestamente. Indemnizan a los países que vencieron por los gastos involucrados. Entonces la conclusión que salta a la vista acá es que Estados Unidos simplemente perdió la guerra. O sea, ¿cómo va a estar pagando algo? Por supuesto. Porque hay una viñeta súper chistosa, que está Donald Trump en un bote y está en el estrecho de Hormuz y le dice a un viejito que está ¿Qué le dice? A un cobrador de peaje, le dice: ¿cierto, chicos, que yo gané la guerra, cierto? Sí, señor. Y le dice: por favor, pague el peaje. Sí. Mira, acá lo que busca Donald Trump es tener el monopolio en la matriz energética. Eso es indiscutible, y va detrás del petróleo iraní. En la hegemonía. Por supuesto, y él ya tiene un proyecto de largo plazo con los árabes sauditas. Ahora, eso de cobrar el peaje en el estrecho de Hormuz, yo no lo veo muy factible, porque hay varios emiratos, hay varios reinados del Golfo Pérsico que tienen su salida por ahí. Entonces esa es una propiedad compartida, ¿ya? Geográficamente, si aplicamos lo de las 200 millas, hay muchos países que están involucrados ahí y que tienen su quehacer en ese paso. No lo veo muy factible. Lo que sí te puedo decir con mucha propiedad es que acá uno de los grandes afectados es Israel. Sí, porque dentro del memorándum de entendimiento, ya Israel estaría quedando fuera, y hay condiciones que coartan las acciones que está tomando Israel para proteger su seguridad interna. Y una de esas es retirar sus fuerzas del Líbano. Y eso Israel ya dijo, Netanyahu, que eso no lo va a hacer. Entonces veo difícil que realmente esto prospere, sinceramente. Pero bueno. Además, que estábamos conversando antes de grabar este podcast, que Netanyahu tiene un problema interno porque el tipo ha concentrado poder dentro como primer ministro. Sí. Y que si llega a dejar de ser primer ministro lo van a llevar a juicio en su propio país. Entonces está metido un tremendo forro. Entonces el tema está complicado, no es fácil. El asuntito. El tema no es fácil. ¿Qué más me trajiste? Sí, no, pero yo quería agregar algo más. Nosotros comentamos un poco, de repente somos bastante críticos con la administración Trump, y es que realmente no lo ha hecho bien. Y yo sé que herimos algunas susceptibilidades, porque hay gente que le gusta creer un poco ciego en algunos líderes. Y nosotros, la verdad, que aquí en este podcast desmenuzamos y hacemos el análisis súper crítico. Sí, lo que pasa es que ahí hay intereses. Por ejemplo, hay gente que se siente identificada porque el tipo es nacionalista y que protege los valores patrios internos del país, pero también hay acciones internacionales que dejan bastante que desear. Entonces, si ponemos en la balanza suma y resta,
lo importante es que los números den azules. Yo pienso que el tipo en realidad es un tema de marketing, porque Sí. él es un showman. Pero bueno, más? vamos a pasar al otro tema. El tema que no podemos dejar de mencionar, que el tema del, no sé si llamarlo tráfico ya a esta altura, Nos vinimos de niños al terreno Haití, nacional. Sí. Que hay un tema que ahí está súper enredado, ese director de migraciones, Luis Taller. Luis Taller ¿cierto? Correa. Sí. Y que yo creo que aquí pueden o deberían caer presas varias personas. Mira, te cuento que esto es una trama bastante complicada. ¿Eh? Sí, está digna de Stephen Hawking. El punto es que esto comenzó el año durante el gobierno de la señora Bachelet, el segundo Ajá. gobierno de Bachelet, ¿cierto? Y que coincide mucho cuando ella posteriormente hizo su postulación para Naciones Unidas. la Nación Unida para hacer el asunto de los secretarias de los Era secretaria de la ONU Mujeres. delegada de los derechos humanos. De los derechos humanos. Sí. Sí, es que ese fue el último cargo. el primero Exacto, partió con y mujeres. yo creo que el pasavante fue la entrada de estos emigrantes haitianos que ni siquiera tenían el trato de emigrantes porque entraron con visa de turista. Pero el punto en cuestión es que, mira, te voy a decir algo. Acá el punto, ¿por qué es un punto complicado? Mire, acá hay organismos gubernamentales que están involucrados con activistas civiles que se podrían tipificar como traficantes de seres humanos. Entonces, cuando se hace esa asociación, que de hecho está tipificado en la ley, el tráfico de personas está penado, ¿cierto? Se transforma en una conspiración mafiosa ilícita que involucra a estamentos del gobierno. Entonces, ahí ya la cuestión se pone fea. Pero la pregunta que tenemos que hacernos, Marco, sin dejar de lamentar que niños inocentes están siendo trasladados, porque hemos visto figuras que una persona retira a 30 niños del aeropuerto. Eso es muy difícil de entender. El punto es por qué en este momento, en este preciso momento, cuando la expresidenta Michelle Bachelet está postulando para ser secretaria general de la ONU, ¿por qué explota? Sale a la palestra? Porque esto pasó entre, si mal no recuerdo, 2022-2023. Podría haberse hablado en 2024 y en 2025. Hay diálogos telefónicos del 2025 que dicen relación con tráfico de personas, donde cada vuelo les dejaba una ganancia neta de $43,000 a las personas que hacían el negocio de traer personas a Chile. Imagínate tú. Entonces, ¿Y dónde están? no, si eso se fuera a la fundación Mi Propia Casa. Incluso, ¿dónde están los niños? Porque, bueno. Porque hay un tema que los encontraron en condiciones pero infrahumanas algunos. Mira, algunos han aparecido gracias a la búsqueda que han hecho los alcaldes en algunas comunas porque se repartieron por todo Chile. Pero el punto es que esos niños tienen que aparecer. Ya partamos por eso. Ahora, un tema bastante complejo que da mucha tela para cortar. Yo creo que la longitud del programa no nos alcanza siquiera para hacer una mínima reflexión. No. Lo que sí tenemos que dejar presente a la gente que nos está escuchando de que acá lo crítico de esto es que hay gente del gobierno que está coalicionada con privado para introducir personas a Chile. Y eso es inaceptable. Sí, mira, y yo creo que para cerrar el tema, yo creo que voy a concordar contigo en el tema de que aquí hay un fin político, si estamos claros. Sí. O sea, de los que están actualmente en el gobierno, porque ¿por qué no lo dijeron el año pasado? O sea, ¿por qué no? Porque muchas cosas se sabían. No, sí, pero es que estábamos en un gobierno que era de la línea política de la expresidenta Bachelet, ¿cierto? Que fue, yo la pongo en la mesa. Me refiero a los que están ahora en gobierno, digamos, en la actual oficialismo. Bueno, eso da para un análisis bien particular. Pero mira, el ex ministro Vidal dijo bien claro, si no hay que preocuparse tanto, si la señora Bachelet no va a ser secretaria general porque tiene el veto de los Estados Unidos. Y con eso basta. Yo creo que, bueno, lo vamos a dejar hasta ahí y Sí. yo creo que sería bueno comentar, ¿no? Irnos al tema inmediatamente regional. Hay ¿Ya? dos puntos que tenemos que tocar ahí. Hay dos puntos. Mira, hay uno que es súper importante, que es el rol del delegado presidencial regional, que tú Sí. sabes que Manuel en este momento. Manuel Millones Chirino. Y hay una serie de todo este digamos, este pequeño conflictividad que se produjo con el gobernador regional, que uno dice que tiene una pequeña aporte, digamos, para lo que son los proyectos de desarrollo regional, ¿cierto? Que van del FNDR. Y por otra parte también
Está lo que retruca e invita a colaborar Manuel Millón al gobernador, que al final que no se peleen, al final uno no sabe mucho cómo va esta cosa. Pero lo que yo estoy viendo, aquí hay un proyecto que no es un proyecto de ley, sino que en el fondo es como una iniciativa. Una intención, del gobierno central, porque esto viene del gobierno central, de recentralizar, como hablan ahora figuras de la oposición. Aquí yo creo que vamos a tirar argumentos a favor y en contra. Porque yo sí estoy de acuerdo, por ejemplo, yo te decía que el rol de seguridad tiene que recaer en el gobierno central. Indiscutiblemente. Yo no tengo ningún problema con eso. En eso, ningún drama. Porque es en el fondo la esencia del Estado, el poder de la fuerza. Pero lo que no estoy de acuerdo es que seguimos, ya se promulgó una ley de gobiernos regionales y surgieron los gobernadores regionales elegidos y todavía tenemos seremis que son nombrados a dedo a nivel central. O sea, ¿de qué sirve eso? Esa es mi duda. O sea, todo lo que es hacienda, economía, transporte debiera estar acá a mano del gobernador regional. Estamos aplicando una suerte de retroexcavadora, dirías tú. Exacto. Mira, el punto en cuestión es que la figura del gobernador regional fue una decisión legislativa. Y ustedes saben que el poder legislativo es el que representa al soberano, a la ciudadanía plena, ¿cierto? Entonces, el gobierno regional nació de una decisión de la ciudadanía. Ahora, las intenciones del gobierno, nosotros cuando fuimos core, y tú me puedes apoyar en esto, nosotros siempre fuimos testigos de las divergencias que existían entre la delegación presidencial y el gobierno regional. Había siempre una pugna entre cosas muy básicas como que qué piso ocupa cada uno. Color político, ¿eh? Exacto. Bueno, al final del periodo el gobernador estuvo enemistado con el presidente Boric, eso es una realidad. Que le sirvió en todo caso como palanca electoral, digamos, ¿no? Y el punto en cuestión es que siempre hubo una divergencia entre el hacer de cada uno de los estamentos, ¿ya? Y hoy en día más que nada que tenemos, bueno, nuestro próximo invitado nos va a poder ayudar mucho en eso, que tenemos una figura que es centralizada y desconcentrada. Estamos hablando de la figura del delegado presidencial, que él tiene un rol, como tú ya lo dijiste, que está muy bien definido, pero yo creo que está asumiendo cosas que no le corresponden, que son definitivamente un papel esencial de lo que desarrolla, un rol esencial que desarrolla el gobernador regional. Ya vimos que hubo un recorte de presupuesto. Sí. Ya, esa es una primera afectación. Ahora, segundo, la denominación de los seremi, ya que trabajan a la par, ¿cierto? Con el delegado presidencial y las nuevas responsabilidades que está haciendo, porque está hablando de presupuesto para hospitales, cosas que antes nunca se habían visto. De hecho, la delegada anterior, la actual diputada, nunca la vimos preocupada de ese tipo de cosas. De hecho, siempre fue el gobernador el que vio en primera persona los presupuestos para poder apoyar. Teníamos un convenio, de cooperación con él. Sí, pero tú tienes razón, ahora uno lo piensa. O sea, efectivamente la delegada presidencial regional anterior no nada. Seguridad, digamos, más que nada, era el rol que desarrollaba. Y hoy día lo que pasa es que se empoderó el delegado presidencial. Acuérdate que había regional, un convenio Gore con Minsal, ¿cierto? Sí, habían varias cosas que se hacían en conjunto y hoy día esas cosas están quedando de lado porque vía sectorial los dineros están llegando directo, ¿cierto?, a la seremía, y es el delegado presidencial quien en primera persona está dando cuenta pública de lo que se está haciendo con estas platas. ¿Y dónde está la figura de Mundaca? Que está quedando relegado a un segundo plano. Está quedando más pequeñita. Sí. La pregunta mía es la siguiente. Si en la próxima elección de gobierno regional sale un gobernador de derecha, ¿esto va a seguir o se va a frenar? ¿Tú te refieres a la descentralización como tal o qué? No, si ya estamos viendo que se está retrotrayendo, que estamos volviendo al pueblo. Este gobierno es centralista. No, es que este gobierno no cree en la descentralización. No, definitivamente. En absoluto. Y yo lo he conversado con mucha gente y tienen en su ADN no les gusta. Y bueno, porque el gobernador es una persona que, te digo, constitucionalmente ahora está dotada de poderes, ¿cierto? Que en gran medida afecta a la figura del gobierno central. Lo afecta absolutamente, de hecho tiene más poder. Sí, no, ninguna duda. En algún momento el actual gobernador pensó en una postura presidencial también, acuérdate. Yo creo que, bueno, no sabemos lo que puede haber decir la política y muertos caminando. Mira, por ahí. En beneficio del tiempo, este tema lo vamos a seguir desarrollando más adelante porque da para largo. Mira, te quiero comentar que el problema con la reconstrucción
en el olivar se judicializó, lamentablemente. Nosotros sabemos lo que eso significa, que va a empezar a dormir el sueño de los justos en tribunales, se va a alargar per secula secularum. No sé si otra empresa contratista va a poder empezar a trabajar mientras esto se esclarece. No entiendo cómo va a ser la dinámica que se va a desarrollar, pero acá los únicos afectados que van a seguir siendo son los habitantes de la población del olivar y otros sectores aledaños que también están esperando sus casas ya hace largo tiempo. ¿Y los que van a ganar plata, quiénes van a ser? Jueces, abogados. Los que siempre ganan. Los que siempre ganan. Los abogados. Pero en todo caso, es lamentable realmente. O sea, uno lo ve como broma el tema de que quienes siempre ganan, pero la verdad que no es broma para la gente que está esperando sus casas y su reconstrucción. Yo le podría mandar un mensaje al Ministerio de la Vivienda que traten de buscar un acuerdo rápido, porque la gente realmente estamos a puertas del invierno y la gente necesita un techo seguro para poder protegerse de las lluvias, de los fríos que son bastante salvajes en esta región. Entonces se necesita un acuerdo responsable, una respuesta madura, ¿cierto? Pensando siempre en el beneficio de la gente, que es para lo que están mandatados realmente, ¿ah? Tienen que hacer su pega, básicamente eso. Y una de las pegas que tienen que hacer, señor ministro, es entenderse con los demás estamentos, con los entes involucrados. Acá no se trata de venir a imponer cosas a buenas y primeras. Hay que llegar a un acuerdo siempre favorable pensando en el bien de la gente. Sí, vamos a pasar al segundo bloque, pero antes voy a hacer un pequeño anuncio. Por favor, concejales y alcaldesa, digamos, de Quilpué, por favor, vean esta situación porque hay animales en este momento sueltos. Sí, no lo tienen como chiste, pero es súper peligroso. Hay toros. No estamos hablando de animales domésticos. No, estamos hablando de macroanimales rumiantes. Son animales de 700, 800 kilos que fácilmente podrían matar a una persona y están sueltos en la vía pública en el sector Belloto. Así que por favor, vean. ¿Sabías tú que un animal, el otro día lo vi en la televisión, ¿sí? un animal puede mantener durante un año una familia de 4 personas? ¿Cómo está eso? Congeladito ahí. Un animal puede mantener durante un año una familia de 4 personas. Bueno, estamos con el tiempo, así que nos vemos. Pero antes que nos pasemos, el Escondite Restobar y Viña Visión, que nos acompaña, y Sofos Consultores. Sí. Nos vemos en el segundo bloque con el siguiente invitado. ¿Qué tal, amigas y amigos de este podcast? Nos vamos duodinámico, nos vamos a este segundo bloque y vamos a presentar nada menos que este invitado que es un hijo de nuestra región, don Víctor Torres Geldes, doctor, ¿cierto? Que tiene una amplísima trayectoria ha sido consejero regional, ha sido diputado de la República y su último cargo fue superintendente de salud con el gobierno del expresidente Boric. Mucho gusto, muy bienvenido y vamos a empezar de inmediato con la batería de preguntas. Igual por acá, un gusto en saludarte y tenerte en nuestro podcast. Yo creo que te quedaste corto con el currículum del doctor, porque él hizo trabajo de médico en terreno en La Ligua, en San Antonio, en un montón de partes. Fue médico del Congreso también, 3 veces diputado, gobernador de la provincia de San Antonio. Entonces yo creo que nos va a poder aportar con unas ideas bastante útiles que a nosotros nos quedaron un poco en el tintero en el momento anterior. Iván, tú mencionaste médico del Congreso, yo diría veterinario del Congreso. Está bueno, yo no lo dije. Yo tampoco. Sí, bueno. Víctor, un placer tenerte acá. Oye, muchas gracias por la invitación de poder compartir con usted en este espacio, este podcast que me han dicho que ha sido bastante exitoso, digamos, ¿no? Así que les felicito por el espacio y gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Vamos con las preguntas. Mira, se nos quedó algo pendiente en el bloque anterior, que era respecto a la función del delegado presidencial versus el gobernador regional. Tú fuiste gobernador de la provincia de San Antonio, yo creo que tú entiendes muy bien cómo es la dinámica. Danos tu impresión a ese respecto en muy cortito ahí, ¿qué nos podría decir? Bueno, la verdad que esta no es una discusión nueva. Durante mucho tiempo el país ha estado tratando de poder dilucidar entre una fórmula de mayor descentralización versus este empoderamiento de las personalidades desconcentradas, como es el caso de antiguamente los intendentes y gobernadores provinciales y hoy día los delegados presidenciales, versus una figura que nació hace algún tiempo, que no fue mucho, como es el gobernador regional. Y la idea, por lo menos cuando se discutió en el Congreso, era que las regiones tuvieran más poder y más autonomía para decidir respecto a sus políticas públicas. Y en ese sentido, la figura del gobernador ha logrado de alguna forma u otra hacerse cargo de eso, pero a mi juicio todavía de manera insuficiente. Pero da la impresión como que a este gobierno no le está gustando mucho esa dinámica.
Sí, la verdad es que los sectores más conservadores en general, sobre todo en la discusión en el Congreso, eran bastante reticentes a esto. Ahora, debo ser justo, algunos que tenían una postura más regionalista sí lo apoyaron. Pero en términos generales, claro, los gobiernos que son más centralistas como este pueden mirar con más desconfianza la figura de los gobernadores regionales, pero a mi juicio son relevantes a la hora de poder darle más poder a las Tú regiones. estuviste en esa discusión, ¿cierto? Sí, estuvimos en esa discusión. ¿Crees sí. tú que el asunto de las fundaciones le haya restado poder o credibilidad a la figura del gobernador? No, yo creo que, a ver, si uno analizara todos los problemas que han existido en torno a la política y el mal uso de dinero, o sea, uno podría explicar toda la problemática de desconfianza institucional en general. Pero eso no es, a mi juicio, lo que hoy día afecta mayormente a la figura del gobernador regional. Todavía hay un desconocimiento por parte de la población de cuál es el rol que cumple uno respecto del otro, y también se confunden entre las propias autoridades porque algunos tratan de hacer aquello que no le corresponde. Entonces, es muy difícil, digamos, poder complementar ambas figuras que tienen poderes que son diferentes. Por eso que yo digo, hay que avanzar un poco más y tratar de consolidar esta figura del gobernador regional, que es una figura electa, versus el delegado presidencial que representa al presidente de la República en el territorio. Sí, yo te quiero llevar un poco, Víctor, al tema de la salud como tal. Y hay dos temas que a mí me llaman la atención, y uno es la concentración de especialistas en la región metropolitana, siendo que es mucho más bonito vivir en regiones. Y en segundo lugar, el tema que, bueno, Iván también lo sabe porque ha vivido afuera, ¿por qué los medicamentos son más baratos, tienden a ser más baratos afuera, incluso en países desarrollados? Y tenemos todavía ese tema acá. Bueno, hay dos temas que son relevantes. Lo primero que hablas tú tiene que ver con precisamente la concentración de profesionales en el sector, digamos, metropolitano, en Santiago versus algunas regiones, y cuando uno revisa algunas regiones más en Concepción y en Valparaíso respecto a aquellas que son más distantes de los polos urbanos. Eso también responde a la dinámica de cómo está estructurado el país, porque cuando tú tienes un país que se desarrolla concentradamente, las personas tienden a poder buscar su bienestar en ese espacio concentrado, porque ahí tienen todo. Uno va a Santiago y hay de todo. Uno empieza a ir a regiones y empieza a faltar algún tipo de demanda que las personas requieren para poder vivir de mejor forma. Entonces, naturalmente, los especialistas tienden a irse a aquellos lugares que tienen entonces mejores condiciones de vida. Pero además faltan estímulos, a mi juicio, ¿no? Que nos permitan poder ocupar muchas plazas que se tratan de habilitar en lugares que requieren la presencia de determinados especialistas. Pero aún así es difícil porque, insisto, el estímulo no solo pasa por lo económico, sino también por su capacidad de poder desenvolverse en la vida habitual, sus familias y eventualmente su posibilidad de ir también evolucionando desde el punto de vista, digamos, formativo, de especialización, su especialización, como también desde la perspectiva de desarrollo profesional. Entonces, lamentablemente, en la región estamos muy al debe respecto a aquellas zonas que son más concentradas como la región metropolitana. Economía de concentración. Sí, absolutamente. Víctor. Espérate, tú me preguntaste, perdona, pero sobre los medicamentos es una discusión más larga todavía, porque, claro, en Chile existen también concentración económica y eso hace que efectivamente la competencia sea menor y por lo tanto se tiende a concentrar aquellos elementos que tienen demanda inelástica. Entonces todo el mundo siempre va a requerir medicamentos. Entonces la tendencia es aumentar los precios, lo que básicamente genera un detrimento en las personas que les cuesta poder adquirir. Ahora uno ve ofertas y una serie de cosas que de alguna manera manejan el mercado, o la incidencia de FONASA o de la Cenabás hoy día, que han tendido a bajar los precios, pero todavía sigue siendo insuficiente. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Mira, soy de derecha, pero yo estoy de acuerdo contigo en el tema de la concentración económica, un tema en Chile. Absolutamente. Sobre todo los defensores del libre mercado. Es que, por supuesto, nosotros sí somos defensores del libre mercado. Por eso que me parece que es coherente. Mira, tú durante el gobierno del presidente Boric, tú fuiste superintendente de salud, y uno de tus grandes logros indiscutiblemente fue lo de la ley corta, ¿cierto? Que le trajo beneficio a estas personas, y uno de esos fue la devolución de los excedentes, ¿ya? Pero mira, si yo que te conozco, si tuviera que hacer una raya para la suma, yo creo que tus números dieron muy azules, y te lo digo acá frente a las cámaras. Pero tú fuiste parte del gobierno del presidente Boric. Si tú tuvieras que hacerle una crítica a ese gobierno, ¿cuál sería? Mira, yo creo que básicamente la crítica se relaciona con un tema de experiencia política. Ahora, es una crítica que sería injusta desde la perspectiva de quien
lleva a este gobierno a la moneda, que es la ciudadanía. O sea, este gobierno o el gobierno del expresidente Boric llega porque ganó en las urnas. La gente no mide experiencia, no hay un currículum para elegir un presidente. Sin embargo, creo que eso jugó en algún momento en contra en la toma de algunas definiciones, obviamente en el manejo, porque se requiere experiencia, digamos, para ello, aun cuando incluso políticos muy avesados también se ven enfrentados a situaciones más delicadas. Lo conversamos un rato atrás. Sí. Uno aprende o no aprende en el ejercicio del poder. A mi juicio, siempre uno aprende en el ejercicio del poder. Ahora, claro, aquí hay un grupo que le faltaba quizás un poco más de experiencia para poder haber hecho las cosas de mejor forma. Sin embargo, creo que el gobierno del presidente Boric sí tuvo logros significativos. Mira, dentro de ese gobierno, indiscutiblemente que hubieron ministerios que estuvieron manejados por gente inexperta. Pero también hubieron instituciones que son estatales, como por ejemplo el caso de Codelco, ¿ya? Que había ahí una persona que tenía una experiencia política bastante ya avanzada, y no solamente política, sino también administrativa, y también dieron, se han salido a la luz manejos de información que no fueron oportunos, que siento que fueron manipulados para favorecer el momento. Entonces, no sé, yo creo que ahí yo creo que faltó, si tú me lo preguntas, yo creo que faltó un poquito de fiscalización también. Mira, es posible. La verdad es que en el ejercicio del poder en el Estado, sobre todo en el poder ejecutivo, no siempre tienes la posibilidad de estar encima de todos los temas. Ahora, en el caso de Codelco, efectivamente el presidente del directorio es un hombre avesado, que conoce además Codelco, sabe, digamos, del negocio y por lo tanto es un hombre con mucha experiencia. Yo creo que en términos generales manejó bien, digamos, Codelco. No obstante, pueden haber ocurrido algunas cosas que todavía hay que aclarar, pero que siempre salen a la palestra, digamos, o a la discusión, sobre todo cuando hay intereses tan relevantes. Recordemos que de Codelco nace este acuerdo con Sokimich para el manejo del litio, ¿no? Que además de alguna persona no le habrá gustado, le habrá generado algún tipo de complicación. Generó suspicacias. Claro, entonces obviamente eso también tiende a que en algún momento salgan más cosas a la luz que no siempre son tan así. O sea, habría que esperar un poco más, ¿no?, de antecedentes. Sí, yo te quiero llevar, Víctor, a un tema diferente, un poquito más técnico, y que es relativo, y a lo mejor tú te puedes explayar ahí, que es el tema del modelo que tenemos de salud. Y siempre se dice que nuestro modelo es reactivo, más bien reactivo, ¿cierto? La gente va al servicio cuando ya tiene un problema. Entonces el tema de la medicina preventiva, se habla mucho del modelo de Inglaterra. Entonces tú me puedes decir cómo se ha ido evolucionando, cuál es el modelo que tiene el modelo chileno en términos de salud, porque hay un tema epidemiológico ahí también, ¿eh? Bueno, la verdad que el modelo chileno es un modelo bastante sui generis, ¿eh? Uh-huh. Y voy a decirlo con toda responsabilidad, es único en el mundo, lo que no significa que sea bueno, ¿ya? Y digo que es único en el mundo porque aquí cohabitan dos sistemas distintos y un tercero que es más pequeño. El sistema público por un carril, el sistema privado por otro, y el sistema de las Fuerzas Armadas y de Orden, que es más chiquitito, ¿ya? Que no conversan necesariamente de una forma alineada, ¿no? Sino que se complementan, por ejemplo, cuando el sistema público requiere comprar servicios al sistema privado, lo que hace que sea un sistema relativamente ineficiente en el costo, ¿ya? Y en el caso del sistema privado, además, con una forma de cobro que genera una espiral inflacionaria que va a ser poco sostenible en el tiempo. Yo creo que es un tema que hay que, bueno, en algún momento lo podremos conversar con más detalle, pero hay que mirarlo. Y desde el punto de vista de lo que tú planteas, claro, Chile tiene un modelo más bien reactivo, ¿no? Más que preventivo, porque es muy difícil generar cambios hacia un modelo preventivo si esto no está acompañado de un cambio educacional y cultural. Porque la gente ha crecido, digamos, en torno a los hospitales para poder ir a requerir atenciones de salud y usa menos los CEFAM, por ejemplo, ¿no? A pesar de que hay un esfuerzo importante en el país, hay un gran despliegue de dispositivos de atención primaria, como no hay en muchos países, incluso desarrollados, que ha permitido, digamos, que Chile tenga los resultados que tiene hoy día, que son bastante buenos si uno los compara, digamos, con el nivel de inversión que tiene Chile. ¿Ya? No obstante eso, sí creo que no ha sido todo lo que hubiésemos querido, esta implementación de un modelo más preventivo que nos permita primero evitar llegar a la enfermedad, ¿ya? Eso es lo que debería ser un sistema de salud primero, ¿no? Porque además al evitar llegar a la enfermedad disminuyen todos los costos personales, los costos familiares, los costos económicos que están asociados a poder tratar una enfermedad. Entonces Chile debería mirar hacia un cambio o hacia un modelo distinto que nos permita fortalecer la atención primaria
mucho más, avanzar a un modelo preventivo, pero hacer también más eficiente el uso de los recursos, ¿ya? En torno al aseguramiento y por lo tanto a la entrega de prestaciones de servicio. Y más que el modelo inglés, que es un modelo que también está en revisión hoy día, ha tenido algunas dificultades, o sea, por muchos años ha sido muy exitoso, digamos, pero que en el último tiempo ha estado en revisión. Hoy día hay otros modelos mixtos que son interesantes, como el de Corea del Sur, por ejemplo, que genera un gran seguro de primer piso, ¿no? Como un FONASA, por ejemplo, con las cotizaciones obligatorias, y luego seguros de segundo piso, que permite poder ir o que la gente pueda determinar dónde atenderse, indistintamente que el prestador, por ejemplo, sea público o privado. En Corea casi todos los prestadores son prestadores, en Corea del Sur casi todos son privados, ¿no? Pero hay un modelo bien interesante que si lo adaptamos a Chile con mejoras que se requieren, podría ser un modelo interesante desde el punto de vista del solo un comentario. No, mira, lo que pasa es que se nos está acabando el tiempo y tenemos que darle más. Es que el tema es interesantísimo. Mira, te quiero llevar. Resumir, pero te quiero llevar a la política nuevamente. Tú eres vicepresidente nacional de la Democracia Cristiana, militante de muchos años, ¿cierto? Fuiste jefe programático de la ex candidata presidencial, Yanna Proboste. Eso marca una línea. Ahora te quiero preguntar, la figura del expresidente don Eduardo Frei Ruiz Tagle, actual embajador especial del gobierno de José Antonio Kast, ¿te representa o no te representa? No me representa en lo absoluto, pero además porque creo que el expresidente Frei Ruiz Tagle ha abandonado un poco la lógica colectiva de pertenecer a un partido político, que responde a determinadas directrices que no las toma un presidente de partido, sino que las toma un órgano colectivo, que en el caso nuestro es la Junta Nacional del Partido, y que establece posición política, política de alianza y una serie de otros elementos más que son relevantes de poder considerar a la hora de participar o no de un espacio determinado. En el caso mío, por ejemplo, que me criticaron, yo estaba con una militancia congelada. Sin embargo, la Democracia Cristiana sí apoyó al presidente Boric en segunda vuelta. Por lo tanto, no hay una situación como la que hoy día se vive con el presidente Kast, donde la DC fue oposición, ¿no? Porque no respaldó al presidente Kast en segunda vuelta, sino que a la candidata Janet Jara. Por lo tanto, la DC tomó una posición política de mucho más distancia. Entonces, lo que hace el presidente Frei Ruiz Tagle, creo que va en contra precisamente de aquello. Él dice que es parte de la política de Estado, es una visión que uno podrá respetar, pero que yo no comparto. Y por esa razón, de hecho, está hoy día el Tribunal Supremo del Partido analizando varias conductas del expresidente. Yo lo lamento harto, le tengo un gran aprecio, pero creo que él fue muy buen presidente. ¿O? Sí, yo creo que la historia fue más injusta con él de lo que uno cree, pero más allá de eso, digamos, creo que hoy día su accionar político no contribuye mucho, por lo menos al fortalecimiento de la democracia cristiana. Como tú bien dices, en la actual elección presidencial la DC se abanderó con la candidata Janet Jara, ¿cierto? Entonces podríamos entender que va por esa línea. O sea, la DC tuvo que definir entre dos candidatos, sí, ¿ya? Como la población también, un candidato de ultraderecha y una candidata de izquierda, como la candidata Janet Jara. Y la DC ya había tenido participación en un gobierno porque con el Partido Comunista. La DC es un partido que tiene varios matices. ¿Te acuerdas que está el grupo de Gutenberg Martínez con la Soledad Alvear, ¿cierto? Y hay otros también exponentes, como por ejemplo el senador Huenchumilla. No, pero acuérdate que Soledad Alvear y el Gutenberg se fueron del partido. Pero la DC, cuando uno lo mira históricamente, antes del 73 tenía ya un rol de centro-izquierda. De hecho, reconocidamente por varios líderes que establecieron que se ocupaba el espacio de la centro-izquierda porque la izquierda en Chile estaba muy radicalizada. Ya, el Partido Socialista, el Partido Comunista, estaban más hacia la izquierda y por lo tanto este espacio lo ocupó la DC antes del 73. Y en términos generales, la mayoría del ejercicio de la DC a la vuelta de la democracia también ha estado ubicado en la centroizquierda. Entonces, de pronto hay un cuestionamiento que yo no logro entender sobre la dinámica de la DC, que a mi juicio es histórica. Sí, yo te quería preguntar ahí, muy cortito. ¿A ti te gustaría que volviera el rol de una centroizquierda como la que hubo con la Concertación hoy en día? ¿Tú piensas que hace falta? Sí, la verdad es que yo creo que a Chile le hace falta una centroizquierda donde el polo de la ex Concertación tenga un rol mucho más fuerte, ¿ya? Esa fue una figura exitosa. Yo creo que sí, yo creo que también fuimos muy injustos, y me incluyo, en las críticas que se le hizo a los 30 años de gobierno de la Concertación, porque cuando uno mira para atrás en un país que estaba recuperando la democracia, con toda la inestabilidad que ello implica, ¿no? Con Fuerzas Armadas que estuvieron intervenidas, con Pinochet en la comandancia en jefe de los primeros años, con una serie de elementos que
tenían una democracia debilitada, fueron o terminaron siendo gobiernos súper exitosos, no solo desde el punto de vista de la transición política, sino que también del desarrollo económico del país, porque ahí se sentaron las bases precisamente de lo que hoy día tenemos. ¿Que hubo falencias? Por supuesto que sí. O sea, hoy día todavía hay injusticia y por lo tanto se requiere avanzar hacia más justicia social, pero también se requiere crecimiento. Entonces, hay ahí un equilibrio que tenemos que tratar de, como país, empujar. Y creo que en ese rol la exconcertación o los partidos que pertenecen a ese casco, digamos, histórico, a ese núcleo histórico, debiéramos poder tener capacidad de volver a la palestra, digamos, a ser más incidentes en la política nacional. ¿Sabes? Mira, en ese punto yo creo, me gustaría hacer énfasis, yo tengo una impresión de que hay actuales parlamentarios, políticos, demócratas cristianos, que ellos tienen una idea bien particular de lo que es la política y quizás de alguna manera, como están concentrados en un grupo de poder, han puesto quizás en la mesa con un poquito de fuerza una tendencia que a lo mejor se ha distanciado un poco de lo que históricamente ha sido la democracia cristiana. ¿Va por ahí o no va por ahí? No sé, porque todavía estoy esperando la pregunta. No, porque no, me importa tu opinión. No, yo creo que la democracia cristiana, insisto, históricamente ha tenido una posición de centro-izquierda. Mal podríamos decir que un partido de centro-derecha, por ejemplo, impulsó en la década de los 60 la reforma agraria, por ejemplo, ¿no? O la promoción popular, o la chilenización del cobre, o una serie de otros elementos que finalmente son parte más bien de una dinámica y una lógica político-cultural de centro-izquierda, ¿ya? Sí. Y después recuperar la democracia, también la democracia cristiana jugó un rol en esa línea, en lo que fue la concertación y en algún momento la nueva mayoría. Entonces, creo que hoy día la ADC está volviendo a fortalecer, por lo menos internamente, esa posición, y creo que algunos que trataron de llevarlo más hacia la derecha ya no están, o la mayoría se fueron, incluso formar otros movimientos políticos, o al ámbito universitario, ¿no? Ahí se formó Demócratas, por ejemplo, se formó Amarillos y otros que se retiraron, como el caso del Gute con la Sole. Tú marcaste un punto re importante y yo quiero hacer un énfasis en eso, en que en la formación universitaria los partidos de centro-izquierda, centro-derecha están quedando de lado y están tomando mucha fuerza en este momento los movimientos reaccionarios. Yo creo que ahí la comunidad universitaria debería detenerse un poco y reflexionar. Porque antes yo me acuerdo en mi época universitaria la elección de los centros de alumnos, que tú también fuiste presidente de la federación. Sí. Era una lucha donde había muchos estamentos políticos, yo me acuerdo. Sí, entonces, claro. y ahora los que van a la pelea son muy pocos. El bipartidismo está pero plasmado en las universidades. Sí, nosotros tuvimos una participación, me acuerdo, de como el 60% del alumnado, que era harto. Hoy día con menos del 30% se elige una federación de estudiantes. Entonces, más allá de tener que bajar los quórums, porque eso es lo que se ha buscado como solución, es cómo estimulamos que los estudiantes puedan participar en un ámbito que es relevante. Si en la universidad no solo se va a estudiar, yo hago clases en la universidad, por supuesto. ¿ya? Sino que también tienes que establecer determinadas dinámicas que apunten a poder establecer este diálogo, digamos, de política universitaria interno de una forma distinta. Entonces, la representación de los estudiantes es algo fundamental y no puede ser que sean representaciones minoritarias las que terminan comandando las instituciones. Víctor, para ir cerrando porque se nos acaba el tiempo, gobernador, core, diputado, superintendente, ¿qué pasa en la política? ¿Sigue? ¿Para? ¿Está bueno? ¿Hay futuro? Yo el 11 de marzo dejé de ser superintendente y dije voy a descansar de la política. Me llamaba el 12 de marzo el actual presidente del partido y aquí estoy de vicepresidente. A la cabra la llama el monte. Entonces no te podría decir porque no tengo nada planificado. Por lo pronto en política estoy participando en la democracia cristiana, en la mesa nacional, pero no tengo una definición tomada hoy día para el futuro. Estoy en la universidad muy cómodamente trabajando como profesor universitario y también en otros ámbitos de acción que me ha pedido la misma universidad. Así que por ahora ese es mi futuro inmediato. Muchas gracias. Oye, un Víctor. gusto tenerte acá. De verdad, gracias. gracias. Bueno, y a ustedes los dejamos invitados a que se suscriban, ¿cierto?, a este podcast y que le den like y lo compartan. Y nos vemos la siguiente semana, aquí siempre en su podcast Dúo Dinámico. Muchas gracias.